Los métodos de investigación en ciencias sociales. La investigación cualitativa en las ciencias sociales tiene como eje fundamental el profundo discernimiento del proceder humano y de los motivos que lo rigen, a distinta a la de investigación cuantitativa, en la que se recoge y analizan datos cuantificables sobre una variable. Para la investigación cualitativa se vale de dos términos interrogativos básicos, que son el por qué y el cómo de un hecho social. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos. Aquí tenemos una frase de Louis Pasteur: si no conozco una cosa, la investigaré. Este célebre científico indica que la investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado, en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento. Él está hablando de la investigación científica. La investigación científica es organizada y garantiza la producción de conocimiento y de alternativas de soluciones viables. Como lo dijimos al comienzo, la investigación cualitativa en las ciencias sociales tiene como eje fundamental el profundo discernimiento del proceder humano y de los motivos que lo rigen. Es distinta a la investigación cuantitativa, en la que se recogen y analizan los datos cuantificables sobre la variable. La investigación cualitativa se vale de dos términos interrogativos básicos, que son el por qué y el cómo de un hecho social. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, y esto es la observación de grupos de poblaciones reducidas. También podemos decir que la investigación cualitativa, como lo indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que puede abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. Historia y surgimiento de los enfoques. Podemos decir que la división de la metodología en cuantitativa y cualitativa es muy reciente. Sin embargo, las bases de estas dos posturas las hallamos en la historia de la Grecia clásica, donde se ubica el momento y el lugar en que se inicia una polémica entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre dos filósofos reconocidos por todos, como son Platón y Aristóteles, que se convierten en íconos del planteamiento inicial de la discusión. Aquí tenemos en la lámina dos frases importantes de estos estudiosos. Platón indica que no es en los hombres, sino en las cosas mismas, donde es preciso buscar la verdad. En cambio, para Aristóteles, tan capaz es nuestro entendimiento para entender las cosas altísimas y clarísimas de la naturaleza, como los ojos de la lechuza para ver el sol. Aquí podemos observar la concepción de ambos estudiosos. En la historia y surgimiento de los enfoques, como hemos dicho anteriormente, la historia comienza con la Grecia clásica, en donde se ubica momentos y el lugar en que una polémica entre lo cualitativo y lo cuantitativo.
y esta se inicia desde dos filósofos reconocidos por todos, Platón y Aristóteles, ya que se convierten en íconos del planteamiento inicial de esta discusión. Las concepciones. Para Aristóteles, la excepción que tiene Aristóteles de la naturaleza nos muestra una aproximación al enfoque cualitativo, ya que es sensible y busca un trato directo con los objetos de la investigación. Por su parte, Platón es formalista e idealista y asume una postura totalmente abstracta y matematizable, por lo que se sienta las bases del enfoque cuantitativo. Para estos métodos, que será el primero en tener un amplio desarrollo y la aceptación en el mundo de la ciencia. En cambio, para Platón, su concepción conlleva el uso en la medida de la matematización relacionado con las operaciones a la dimensión sincrónica de las cosas, entendiéndola como estática y bien definida. Y para Aristóteles, que criticaba el formalismo de un maestro por intentar reducir la ciencia y la naturaleza a las matemáticas. Defendía una metodología concreta, empírica, directa, analógica y sensible que respetase sus propios y que describiese su movimiento, por lo que aquí encontramos una justa aproximación de las perspectivas cualitativas. Continuando con la historia y surgimiento de los enfoques, para estos estudiosos, Platón y Aristóteles, recordando la importancia de estos autores en la historia de la ciencia, puesto que son personajes que siempre cuentan con la actualidad de los currículos estudiantiles, que se observan cómo se fundaron las bases filosóficas de las perspectivas cuantitativa y cualitativa. Sin embargo, hay que aclarar que son aproximaciones. En la historia y surgimiento de los enfoques, adelantamos en la historia y llegamos al periodo comprendido entre los siglos XII y XIV, época en que se recoge el legado medieval para dar inicio a una serie de transformaciones ideológicas que van a sobrevenir en el surgimiento de la ciencia moderna y el paradigma científico positivo dominante, propio de las ciencias de la naturaleza. Ceñido a este único paradigma de la época, se iniciaron las ciencias sociales en un intento de adquirir un estatus válido dentro de la jerarquía del saber científico. No obstante, se debería establecer limitaciones al estudio de los seres humanos y a los grupos sociales para poder seleccionar aquello que pudiera ser sometido a medidas y comprobaciones, dejando de un lado el aspecto subjetivo de la naturaleza humana. Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad, pero es a partir del siglo XIX con que el auge de las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la antropología, esta metodología empieza a desarrollarse de forma progresiva. Como hemos dicho, que a finales del siglo XIX se estalló la polémica entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. El filósofo alemán Wilhelm Dilthey se opuso al dominio del conocimiento desde el paradigma de las ciencias naturales objetivas y propuso establecer una ciencia subjetiva de las humanidades para la historia y demás disciplinas que se relacionaran con el hombre y en cuanto ser histórico y social.
Para Dilthey, los estudios humanos subjetivos se centran en una realidad histórica, social y humana. El desarrollo de las ciencias sociales que buscan el conocimiento del ser humano debe incluirse la interacción de la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de los hechos y una expresión del espíritu en los gestos, palabra y arte. Para el autor alemán Dilthey, infirió así en el saber analizar desde las perspectivas históricas y de lo contrario el conocimiento y el entendimiento solo podrían surgir siendo parcial. Para Dilthey, el investigador capta el mundo histórico y social desde adentro. También relaciona el sujeto con el objeto y propone una metodología diferente a lo que es la ciencia del espíritu. La metodología de las ciencias naturales limita muchas dimensiones humanas y también busca describir y analizar los hechos históricos y sociales. Para la ciencia del espíritu no se amolda a la realidad social, que es construida, significada y transformada por los actores sociales. En otras palabras, discernir más profundamente la influencia de los miembros de los grupos sociales en la transformación de la cultura y en las modalidades de su vida diaria. Para aclarar más el concepto, se puede decir que los paradigmas son un conjunto de nociones que forman una visión del mundo en torno a una teoría hegemónica en determinados periodos históricos. Para Kuhn, en el año 2005, cada paradigma delimita el campo de los problemas que pueden plantearse con tal fuerza que aquellos que caen fuera del campo de aplicación del paradigma ni siquiera se advierte. Aquí un paradigma de Kuhn es la realización científica que goza el reconocimiento universal y logra validez durante cierto tiempo, pero en el cual proporciona un modelo de problemas y soluciones compartidos por una comunidad científica. La investigación que se realiza dentro de un paradigma que es lo que se llama ciencia normal y solo dentro de un paradigma puede hablarse un genuino progreso científico. Desde la perspectiva cualitativa, diversas orientaciones metodológicas crean los procedimientos reales a través de los cuales elabora y se construye el orden social, que se realiza bajo qué condiciones y con qué recursos a través de los cuales se realiza, es aprendida, entendida, organizada y llevada a la vida cotidiana. Desde la perspectiva cualitativa, se encuentran siempre en proceso de modificación, adaptación, perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades de cada investigador y de cada época histórica, los cuales da un componente móvil y de acuerdo al continuo cambio que vive el ser humano y la sociedad. Eso es con respecto a los métodos cualitativos. Investigación cualitativa. La doctora Amadón, psicóloga y profesora de Ciencias de la Educación, realiza un amplio recorrido en las ciencias sociales y humanas y lo divide en cuatro grupos. Para finales del siglo XIX, los cambios sociales en todo el mundo es de gran utilidad en la investigación técnica de observación participante, entrevista en profundidad y análisis de los documentos personales. Para los años de 1930 y 1950, existió un abandono de los enfoques cualitativos, ya que se iniciaba lo que era la Primera y Segunda Guerra Mundial. En los años 1960
hubo una preocupación del cambio social en donde los enfoques cualitativos surgen con gran fuerza. Para los años 80 se cristalizaron las críticas al modelo experimental. Sin embargo, nosotros en esta época de 1930 a 1950, cuando hubo lo que era el abandono del enfoque cualitativo, hubo un predominio de la metodología cuantitativa con la preponderancia de las perspectivas funcionalistas y estructuralistas. Ya para 1960, el corte cualitativo surge una gran metodología de primera línea, principalmente en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Pues por supuesto, en el ámbito de la investigación cualitativa, a partir de ese momento, el ámbito académico e investigativo, hay toda una constante evolución teórica y práctica de la metodología cualitativa.